Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Germania Montaz, quien es experta en temas fiscales y tributarios en República Dominicana, economista y todo lo demás. Bienvenida a Síntesis, licenciada. Gracias, Michelle. Un placer para mí siempre estar contigo. Gracias por atender nuestra invitación a este programa. Sobre todo, licenciada, en momentos en el que hay muchos temas que están en el momento y que todos los dominicanos que están envueltos en el día a día, en las actividades de comercio, que ven la economía, su seguridad, y realmente tenemos la parte pública que queremos estabilidad y ahora una ley que también, a raíz de la ley de lavado de activos, tenemos la ley de declaración patrimonial y regularización de valores. Pero vamos a hablar primero del presupuesto. El gobierno dominicano acaba de lanzar su presupuesto 2019 y ese presupuesto lo vemos con más de 900 mil millones de pesos. Su opinión del presupuesto de este monto de 900 mil que vamos a gastar. Bueno, de esos 921 mil millones, que es el tamaño del presupuesto del Estado que propone el Poder Ejecutivo para el año 2019, hay que tomar en consideración que 231 mil millones es financiamiento. O sea, estamos hablando que el recaudo, los ingresos tributarios, cubren aproximadamente el 69% de ese presupuesto. O sea, digamos, esa es la parte fundamental que hay que hacer, sobre la cual hay que hacer hincapié. Por N años consecutivos, más de 10 años consecutivos, pues hemos visto sostenidamente aumentar el tamaño del presupuesto que se financia con deuda. Hace apenas 2 años, la cantidad del presupuesto que financiaba el ingreso tributario era el 71%. Y bueno, ahora, pocos años después, estamos hablando que ya es 69%. Yo creo que esa es una tendencia negativa que llama la atención. El presupuesto no tiene grandes novedades. El incremento del gasto no es excesivo, aunque el 40% de ese incremento es educación y pagos de intereses, con lo cual una buena parte de ese aumento es casi obligado, digamos. El crecimiento, o sea que en general mi valoración es que el presupuesto no trae grandes novedades y seguimos con una proporción de la deuda que financia el presupuesto que es cada vez mayor. Bien, vamos a ir separando. Recuerdo un programa anterior que usted y yo realizáramos, algo que me marcó. Y creo que cada vez que puedo opinar sobre el tema, repito la expresión de por qué nosotros no nos frenamos y acabamos de cambiar la forma de preparar el presupuesto. No podemos seguir asignándole partidas a las diferentes instituciones del Estado basadas en el Producto Interno Bruto. Usted decía, vamos a hacer un presupuesto basado en el gasto, en el ingreso. Si nos entran tanto, comencemos, aunque sepamos con cuánto nos vamos a endeudar. O en vez de un 4 del PIB para la educación, un 15 del ingreso, pero sabemos que es en base al ingreso. Y a lo mejor nos sincerizamos. Realmente no hay. Yo traslado esto a mi vida normal, a mis operaciones, y digo, pero eso es claro. Yo no puedo tener, si yo tengo una casa que vale 10 millones de pesos, eso me permite tomar un financiamiento de 9 millones, que paga 250 mil pesos mensuales, pero a lo mejor mi sueldo es de 125. Yo no puedo hacer en base a lo que yo tengo, sino a lo que yo puedo pagar un presupuesto. Esa iniciativa a futuro de seguir haciendo este presupuesto basado en porcentaje del Producto Interno Bruto es sostenible en el tiempo, licenciada, y no hay ninguna iniciativa de que alguien escuche
vamos a decir, esa propuesta de sentémonos a cambiar todo esto, porque total, pedimos dispensa todos los años con respecto, solo se respeta la educación. Así es. Lo otro tiene una dispensa anualmente de más de 30 años. Mira, así es. Lo que pasa es que el tema del gasto de educación se ha convertido en una bandera para los dominicanos. Todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la educación para el desarrollo de los países. Y quizás el que la educación también sea uno de los derechos que consigna la Constitución para los ciudadanos hace que a la gente le dé un poquito de temor cuando se habla de cierta racionalidad del gasto respecto a la educación. Lo propio ocurre respecto a la salud. En mi opinión, no es sostenible mantener el crecimiento ilimitado, el crecimiento constante, sostenido del presupuesto del Ministerio de Educación respecto al crecimiento del PIB. Porque el crecimiento del Producto Interno Bruto no se traduce necesariamente en una cuantía en la misma proporción del ingreso público. Entonces nosotros estamos diciendo que vamos a hacer crecer un presupuesto no en base a la disponibilidad del Estado para gastar, no, sino en base al crecimiento de la economía. Y eso es un riesgo grande, pero además estamos hablando de que el presupuesto de educación debería, de alguna manera, tender a estabilizarse porque la gran infraestructura ya se construyó. La capacidad instalada es muy grande. El gobierno ha hecho una inversión en construcción de escuelas, que es la capacidad de infraestructura para los estudiantes, realmente impresionante. Ha sido un gran esfuerzo, un gran trabajo de construir aulas. Ahora, ya se construyeron una buena parte. ¿Cuánto más falta? No, y la misma capacitación. La capacitación, el desayuno escolar, los libros, las mochilas, pero va a llegar un momento en que alguien va a decir, seguimos necesitando exactamente el mismo crecimiento del presupuesto. Estamos hablando que este año son 170.000 millones de pesos, 18.000 millones más que el año pasado. De un año a otro variar un presupuesto en 18.000 millones y constituye el 27% del ingreso tributario. A mí, personalmente, me parece que en algún momento hay que pensar en la racionalidad y en el concepto de sostenibilidad fiscal. Eso es como si usted gana un sueldo de 40.000 pesos y de colegio paga 10. Sí. ¿Verdad? Eso es, sí, exacto. En una casa que la gente entienda. Si usted gana 40.000 pesos y solamente de colegio paga 10. Sí, claro, y es lo mismo. Estamos hablando de que el ingreso del Estado son 638 y se gasta 921. Hay que gastar o hay que erogar 921 porque ahí en esos 921 está la amortización de la deuda también. Pero por eso digo, el Estado en algún momento, el país, tiene que abocarse a revisar eso y otras leyes. Por ejemplo, en este presupuesto, si revisamos las asignaciones a los ayuntamientos, al Poder Judicial, a la Junta Central Electoral, a la UAS, ¿cómo se llama?, al Congreso o al Poder, digamos, al Congreso del país, si revisamos la recapitalización del Banco Central, si reunimos esas 8 o 7 leyes que asignan fondos directamente, el Estado requeriría 100.000 millones más para cubrir lo que dicen esas leyes. O sea, el presupuesto no fuera 921. Fuera 1.121. Exactamente. 1021. Solamente cumpliendo eso. ¿Hay que cumplirlas? Bueno, se supone que sí, que están ahí por una razón. Es importante financiar, que los ayuntamientos reciban el financiamiento adecuado y no se diga del Poder Judicial. Sin embargo, no ¿hasta dónde vamos a sacrificar las finanzas públicas por pasarnos cada año escribiendo que no la vamos a cumplir? Pero, licenciada, sostenible, veo los otros países, vi unos cuadros esta semana de los porcentajes de endeudamiento de los países con respecto al PIB. Y veo que nosotros estamos muy bien sí, dentro de la media. Y todos los países hacen sus presupuestos y sus gastos y se endeudan igual que nosotros. O sea, la fórmula la tenemos, estamos haciendo es que no hay otra forma de hacer esto. O el mundo entero está equivocado, porque cuestionamos a veces nuestras autoridades, pero ¿y si esa es la forma obligatoria para poder cubrir todo lo que tenemos que
que llevarle a los dominicanos, porque la gente sigue pidiendo aumento de sueldo, hospitales y todo esto. Mira, yo soy de las que no sataniza ni el déficit ni la deuda. Para mí hay coyunturas económicas que justifican, que necesitan de deuda y de déficit. El tema está en la capacidad, digamos, que te brindan los mercados para adquirir esa deuda sin que se rompa ese equilibrio necesario para tú tener dinero para pagar. Ese es el secreto. Endeudarse, bueno, perfecto. Ahora, ¿hasta dónde endeudarse respecto a tu capacidad para pagar esos intereses y amortizar esa deuda? Digamos, de eso que se trata. Yo coincido contigo en que la deuda no se puede satanizar. Mira, hay cosas tan sencillas como pensar que las inversiones que se hacen en el presente y de las cuales se van a beneficiar las generaciones futuras, no la puede financiar solo esta con impuestos. Hay que financiarla con deuda, ¿para qué? Para repartir la carga entre todas las generaciones que se van a beneficiar de una infraestructura, por ejemplo. Para nada hay que satanizar ni la deuda, ni siquiera el déficit. El tema está en la racionalidad, en para qué se toma prestado. ¿Tomar prestado para qué? Tomar prestado y tener capacidad de pagar. ¿Hasta cuándo? ¿Siempre tomar la misma cantidad? Esas son las preguntas que Pero que usted se debe es economista y yo me río mucho con las fórmulas cuando algunos medios de comunicación o políticos de la oposición critican, por ejemplo, el crecimiento. Yo soy un abanderado y le digo a la gente, señores, que crezca la economía, que crezca, no significa en nada que su bolsillo tiene que crecer. Son indicadores totalmente diferentes. Pero en el caso del presupuesto yo también le podría decir, yo me siento que no sé nada de economía y le hago un presupuesto y divido y digo, bueno, de lo que voy a coger prestado, voy a hacer estas inversiones y de los ingresos es que voy a pagar todos los ingresos, las préstamos son las obras que voy a hacer. Aquí tenemos un presupuesto todo unificado, vamos a decir 900.000, 600.000 de ingresos, pero si lo hacemos separado, decimos con los ingresos pagamos las obras y con los otros ingresos y los préstamos pagamos entonces lo que tiene que ver con las obras de capital. Lo que pasa es que a veces se ve sencillo, pero ponte a pensar que del pastel del ingreso público, tú tienes ya comprometido el 27%, ya. 27%, o sea, 170.000 millones educación. Es educación. Pero tú también tienes una proporción para pagar los intereses de las deudas. Eso es un 20 y tanto %. Y tiene también una parte para amortizar deuda. Ese es otro 20 y tanto %. Esas tres partidas son casi el 75% del presupuesto. Tú tienes el ingreso tributario comprometido, te queda más o menos, si tú le sumas el subsidio eléctrico, más o menos el 25% para financiar el resto del Estado. Tú tienes que el resto del Estado, tú lo estás financiando, tiene menor disponibilidad que para el Ministerio de Educación. Y eso, digamos, es la trampa en la que estamos embarcados. Por eso yo insisto, sin necesidad de criticar o de objetar la necesaria inversión en educación, insisto en que en algún momento va a tener que primar la racionalidad y como parte de un pacto fiscal vamos a revisar también todas esas leyes que preasignan fondos para que sean racionales, para no tenerlas que cambiar cada año. Bien, a ver si usted me corrige. En el presupuesto, por ejemplo, en el que tengo en la mano, el presupuesto que realiza el Estado, presupuesto ciudadano, que uno lo entiende, yo veo, lo tengo hace varios años, que se utilizan 4 variables fundamentales para realizar un presupuesto. Son el crecimiento, Así es. La tasa de cambio, el precio del barril del petróleo y la inflación. Así es. Cuando uno ve ese comportamiento, yo digo, ¿por qué estas variables son interesantes? Bueno, entiendo la tasa de cambio, hay que pagar, el tema del combustible, la inflación. Cuando vemos el crecimiento, hay una fórmula que yo necesito que usted nos diga si es así, y es 5% se estima que va a ser el crecimiento en el 2018. Y abajo dice crecimiento del Producto Interno Bruto. Quiere decir, cuando yo voy a tomar prestado todos los años, que a mí me dicen, tú te vas a endeudar y ya nos vamos a pasar del Producto Interno, del 50%, acercando al 50% del Producto Interno Bruto. Si este país
se endeuda este año, vamos a decir en 125 mil millones de pesos, 4 o 5 mil millones de dólares, lo que sea, ese porcentaje te acerca al 50, al 51 del Producto Interno Bruto, lo que sea. Pero cuando entra el indicador o el reporte trimestral del Banco Central, ese Producto Interno Bruto crece, entonces vuelve y te aleja hacia abajo el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Es así que, por eso es que el crecimiento en todo este juego es tan importante. El crecimiento es importante por muchas cosas. El crecimiento es importante porque independientemente de que no se reparta como todos quisiéramos, es mucho mejor tener que repartir. Y obviamente el crecimiento de la economía significa más bienes y servicios para el consumo, más bienes y servicios para el país, ¿verdad? Quiere decir que el país está generando más bienes y servicios para consumir. Obviamente, todas las relaciones económicas respecto al PIB, pues son, al tener el PIB como referencia, significa que si crecen, deberían crecer más o menos respecto a lo que crece el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el caso de la presión tributaria. Los ingresos crecen, pero no crecen más que lo que crece el producto, muchas veces. Entonces eso significa que crece el ingreso, pero la presión tributaria, que es la relación de ese ingreso respecto al PIB, no suele crecer o no está creciendo. Lo propio pasa con el tema de la deuda. Yo tengo una deuda que calculo respecto al PIB, pero si la deuda crece en una proporción menor a lo que creció el Producto Interno Bruto, esa relación obviamente es menor. Por eso hay que crecer, porque eso permite que haya más ingresos, permite que se pueda, y si hay más ingresos hay más capacidad de pagar, el riesgo país es distinto, la gente ve a un país en crecimiento, pues la manera en que lo evalúa es totalmente distinto. Tampoco satanicemos el crecimiento es positivo. Lo que pasa es que a veces los sectores que crecen no necesariamente generan ingreso tributario o no necesariamente son sectores que generan empleo de calidad o ese tipo de factores que pueden hacer que la percepción del crecimiento a veces no nos guste. Pero hay un indicador nuevo también, o no nuevo, sino un supuesto que también ahora es importante, y es el precio del oro. ¿Por qué? Porque el precio del oro significa o impacta las exportaciones dominicanas. Recordemos que ahora el oro es realmente importante como proveedor de dólares por las exportaciones de la minería, ¿verdad? Pero también por el ingreso tributario. Cuando el oro sube de precio, la República Dominicana se beneficia por más ingresos tributarios. Este año también se plantea un oro a un menor precio y por tanto una menor contribución de la minería en los ingresos tributarios. Por eso te digo, todos esos supuestos que incluye el presupuesto, pues pretenden predecir el comportamiento de algunas de las variables que inciden en el desenvolvimiento de un año en la República Dominicana. Yo veo, por ejemplo, yo le digo el mago, a Héctor Valdés, que maneja, yo creo mucho en la estabilidad de la tasa de cambio. La tasa de cambio, hay mucha gente, con toda esa presión de los sectores que lo quieren caro, los que lo quieren, o sea, es difícil estar ahí, tener que comprar combustible, comprar dólares, pagar deuda y todo eso. Cuando vemos que en ese presupuesto ya el gobierno sabe cuánto anualmente, vamos a hablar de tasa de cambio, cuánto va a entrar por las exportaciones, por el turismo, por las remesas, por todo. Pero yo veo también el porciento de endeudamiento. Cuando tú te endeudas en deuda externa, eso entra en dólares. Si nosotros un año dejáramos de coger prestado, X, pero tuviéramos que pagar intereses y fuera y combustible y todo eso, se nos dispara la tasa de cambio. Nuestra economía necesita no del endeudamiento, sino de que esos dólares entren en dólares. Mira, nuestra economía necesita más exportaciones, porque esos son los dólares que realmente generan un efecto muy positivo sobre la economía. Estamos hablando que las remesas, el turismo, las zonas francas, son generadores de dólares, las exportaciones de toda la naturaleza. Y obviamente la deuda que se contrae en dólares tiene un objetivo probablemente de pagar o de amortizar deuda
que ha sido contraída en dólares también. Es un círculo vicioso. Yo me endeudo en dólares, pero también debo pagar deuda que he contraído anteriormente en dólares. El gasto tributario tiene un componente también de lo que son las exenciones. Usted hablaba de la necesidad de que nos aboquemos también, no solo a parar el endeudamiento, sino a chequear, a supervisar, a ver cómo podemos ir disminuyendo las exenciones o el gasto tributario a su vez. ¿No se ha hecho nada en este sentido? Yo creo que en los últimos 2 presupuestos el gobierno ha hecho énfasis, quizás más, en racionalizar, controlar la manera en que se conceden las exenciones a esos sectores. Yo creo que eso está bien, obviamente creo que está bien. Sin embargo, pienso que eso no es la solución, porque es buscar una solución administrativa o complejizar administrativamente un derecho adquirido en una ley que el Estado promulgó porque entendió que era positivo hacerlo. No podemos administrativamente impedir que algún sector se beneficie de una exención sin resolver el tema de fondo que es la ley como tal. Hay que abocarse a revisar las leyes de incentivo, quizás definir cómo hacerlo, cómo evaluar qué tan bien están funcionando, si han cumplido su cometido, si cerraron su ciclo, si sigue siendo necesario ese incentivo, si se puede modificar. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Fíjate que ahora se ha vuelto costumbre que dentro del presupuesto se elimine la aplicación total o parcial de algún incentivo. Proindustria, por ejemplo. Desde el año pasado se decidió en el presupuesto del 2018 y ahora otra vez en el 19 que los acogidos a Proindustria van a pagar el 50% del ITBIS en las aduanas sobre la base de que pues se genere evasión, etcétera, etcétera. Eso puede ser. Ahora, ¿es correcto corregir o modificar cada año una ley de incentivo dentro del presupuesto? Porque no se quita la ley, porque no se modifica. Yo creo que hay muchas oportunidades de mejorar ese ámbito y creo que el respeto a la seguridad jurídica, a la institucionalidad también debería tomarse en cuenta a la hora de discutir esas leyes de incentivo. Como economista y como realmente experta en lo que es el manejo de la parte tributaria, en este presupuesto, y con esto creo que debemos de concluir con el tema, más de 600 mil millones representa el ingreso tributario para el año 2019. Sí. Usted, cuando ve esa cifra yo la veo completa. Seguro usted sabe cuánto hay de ITBIS, cuánto hay de impuestos sobre la renta, cuánto hay de combustible, cuánto hay de telecomunicaciones, de todas las partidas que componen esos ingresos. El gobierno está optimista, son muchos ingresos, casi 700 mil millones en ingresos tributarios. Optimista, es real, se puede lograr sin una modificación fiscal. Vemos una dirección de impuestos internos haciendo un trabajo eficiente en el cobro, tratando de combatir la evasión. Se habla también de unos ingresos que podrían traer la ley de sincerización de patrimonio. ¿Cómo usted ve este presupuesto del ingreso? Sí, mira, definitivamente es optimista. Hablar de que va a crecer 87 mil millones el ingreso, definitivamente es optimista. Estamos hablando que va a crecer cerca de un 14%, cuando se dice que la economía va a crecer 9 y algo, ¿verdad? Entre, digamos, la economía corriente, nominal. O sea, que va a crecer por La economía va a crecer 9, no es 9 y, creo que 6% se contempla el crecimiento. El real, ¿verdad? Pero cuando tú le pones la inflación, crece 9 y algo, ¿verdad? Y sin embargo, las recaudaciones van a crecer 14%, 87 mil millones, más que el año anterior, que este año, de 2018. Pero el propio documento reconoce que se recibieron ingresos extraordinarios de 13 mil millones más o menos, con lo cual el crecimiento esperado realmente casi de 16%. Eso es optimista.
¿En qué se basan para ese crecimiento? Hay mucho énfasis en el tema de controlar, reglamentar administrativamente las leyes de incentivo. Pienso que es, desde mi óptica, incorrecto institucionalmente que dos entidades validen el proceso de obtención de una exención. Tú tienes que un consejo, cualquiera que sea, una ley te otorga un incentivo y Hacienda revisa primero y DGI o aduanas revisa después. Eso está bien, son mecanismos de lograr una eficiencia recaudatoria, pero en mi opinión no son los mecanismos más idóneos de garantizar la seguridad jurídica, la reducción del costo de cumplimiento, el respeto a la legislación. Entonces pienso que eso es una vía coyuntural para resolver un problema que debería ser resuelto revisando las leyes de incentivo de fondo. Obviamente es optimista, descansa mucho en esto que te comento, descansa también en el recaudo que se espera de esta ley de transparencia patrimonial, descansa también en algunos aspectos como por ejemplo no ajustar el mínimo no imponible de las personas físicas. Y bueno, ese son el tipo de cosas en que descansa ese crecimiento, por eso la mayoría pensamos que es optimista. Bien, con su permiso, licenciada, vamos a una pausa, conversamos con la licenciada Germania Montaz. En República Dominicana tenemos una nueva ley de lavado de activos. Esta ley incluye el delito tributario como delito precedente de lavado de activos. Serio, nosotros tenemos ya que las mismas sanciones para todo lo que eran el lavado de activos ahora también es el problema de los impuestos, no pagar impuestos de forma fraudulenta. Esta inclusión del delito tributario en la ley de lavado nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué es delito tributario? ¿Qué es evasión? ¿Qué es omisión? Mira, omitir es un incumplimiento y evadir es el no pago de un impuesto por encima de un valor determinado que establece el código. Digamos, en el código hay faltas, infracciones, delitos tributarios que muchas veces se confunden, muchas veces la diferencia entre uno y otro es un monto, pero el delito tributario está relacionado con el dolo y la culpa. O sea, algo que podría ser una infracción, algo que podría ser un incumplimiento, se convierte en delito si se demuestra dolo o culpa. Y eso es bastante peligroso. El título 1... Pero la frontera, la línea es muy chiquita entre una cosa y la otra. Correcto. Y está muy supeditada digamos, a la capacidad de argumentación de la administración tributaria para convertir algo que podría ser eventualmente un incumplimiento o un pago tardío cuya pena es la mora, la sanción por mora, el interés indemnizatorio. Eventualmente hay sanciones como cierre de negocios. Todo eso se queda como en el ámbito de evasión, en el ámbito de delitos, digamos, de temas económicos, sancionados económicamente. E incluso, en alguna medida, el delito tributario también tenía sanción de cárcel cuando se demostraba dolo o culpa, ¿verdad? Que es la diferencia fundamental. Lo que pasa es que ahora eso que era sancionado de esa manera se convierte en un delito precedente de lavado y estamos hablando de 10 años. Ya, digamos, la cosa cambia cuando pasamos de que te cierran el negocio, cuando pasamos de que te sancionan con recargos, te cobran intereses moratorios e incluso te someten a la justicia y puedes estar en prisión de 6 meses, 2 años, a que te acusan de lavado de activos y entonces ya estamos hablando de 10, 20 años y las consecuencias que tiene en términos de banca, ¿verdad? Del sistema financiero nacional e internacional, como el riesgo reputacional. De riesgo, exactamente. Yo creo
que tarde o temprano hay que abocarse a revisar el Código Tributario respecto a cómo maneja evasión, infracción y delito tributario. Eso es importante hacer. Le da mucha facultad a las autoridades de que puedan Así es. usar esta ley para... Es correcto. Eso tarde o temprano... Alguien que no maneje muy bien los términos sería complicado. No, y que también la ley es, digamos, plantea todo muy orientado al ámbito económico. No supone que vamos a llegar a esta discusión que es económica. Se incumplió una obligación tributaria, se pagó tarde, se dejó de pagar el día 20 y se pagó el 25. O sea, todo eso se queda como en el ámbito de sancionar económicamente. Pero cuando se demuestra dolo, culpa en esa acción y excede un monto, que es bastante bajo, pues entonces ya se convierte en un delito y ya estamos hablando de algo que no solo implica cárcel y no un mes ni 2 meses, estamos hablando de 10 años, 20 años, y un riesgo reputacional y un tema que prácticamente te anula por el resto de tu vida para hacer negocios. La implementación de esta ley es compleja, es difícil. Y personalmente vi a nuestro ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en una participación, por primera vez lo vi hablar de que el gobierno iba a plantear una ley, que ya lo hizo, de declaración patrimonial y revalorización de activos. Así es. Comenzaron a circular los anteproyectos y todas las cosas. Hoy ya vemos el anteproyecto que presentó el gobierno dominicano al Congreso Nacional. Dicen que hay que hacer esta ley de sincerización, declaración patrimonial o revalorización para poder dar un punto de partida a la aplicación de la ley de lavado de activos, para, como que dice, la gente tenga la oportunidad de arreglar lo que tiene desde el punto de vista, me imagino que tributario, porque nadie, supuestamente no puede ser para nada obtenido de otra naturaleza, y entonces podemos aplicar la ley de lavado de activos. Esta ley es fundamental para poder aplicar la ley de lavado de activos, y vamos a hablar un poquito de qué se trata. Mira, de si es fundamental, yo creo que es deseable. Pienso que el salto fue muy brusco desde convertir un delito tributario que incluso te podía corresponder cárcel y de sanciones muy graves en el ámbito económico y tributario, a convertirlo en un delito de lavado, pues fue un salto brusco, rápido, y probablemente con instituciones débiles genera mucho riesgo, genera mucha preocupación a los entes económicos. Entonces yo pienso que algún nivel de fomento a la transparencia tiene que producirse. En otros países se ha hecho igual. ¿Cuál es el tema? El tema está en que todo el mundo interpreta distinto lo que es una ley de transparencia patrimonial para apoyar la implementación efectiva y quizás un poquito más razonable de la ley de lavado y una amnistía general. Yo creo que muchos sectores esperaban una amnistía abierta para todas las deudas y todos los problemas que en nada tienen que ver. O sea, lo que hay, vamos a decir, uno va a poder pagar un impuesto especial para declarar lo que tiene, lo que no, y no está declarado. Pero no hay amnistía fiscal en este hay una amnistía fiscal, pero condicionada y circunscrita a 4 al patrimonio, al dinero, pero no a la deuda de ITEVI, de impuestos. No, para nada, no tiene que ver con ninguna deuda ni nada de eso. Son 4 aspectos. Primero, declarar, digamos, dinero, declarar activos financieros y ese tipo de activos, pagando un 5% para transparentarlos, que es patrimonio financiero, digamos. En ese ámbito el tema está... Aquí dice un 3 a los inmuebles, claro, un 3 a la revalorización de inmuebles. Y un 5. Y un 5 a todo lo que es muebles y dinero. Es correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces la gente no declaraba ese ingreso, pero no quiere decir necesariamente que haya sido un ingreso que no pagara impuestos. Te pongo 2 ejemplos.
tú tienes ingresos que proceden de dividendos que te pagan empresas y la empresa te retuvo el impuesto correspondiente a los dividendos. Ese dinero pagó impuestos, pero tú, persona, no has declarado frente a la DGI en una declaración jurada el conjunto de tu patrimonio que obtuviste por esos medios que fueron sujetos a retención. Por ejemplo, digamos, para tú transparentarlo, o por ejemplo, lo obtuviste de actividades exentas de impuestos. Tú pudiste haber tenido un capital, o puedes tener un capital ahorrado y invertido en certificados financieros, en bolsa, etcétera, etcétera. Y no lo tiene declarado. Y no lo tiene declarado y su procedencia es 100% retenido o de entidad o de beneficios de leyes de incentivo, de empresas sujetas a leyes de incentivo. O el mismo caso que era una de las preguntas que uno tiene. Yo recuerdo cuando usted estaba pertenecía a la Dirección de Impuestos Internos, que yo tuve una discusión seria con usted, porque usted me decía, me hablaba de que en mi declaración un inmueble tenía su valor, vamos a decir, bajito, y yo le decía, muy bien, pero usted me cobra el IPI no por lo que yo tengo, usted me cobra anualmente el impuesto a la propiedad por lo que ustedes decidieron que vale esa propiedad, yo estoy pagando por eso. Si yo lo voy a reevaluar ahora, ¿por qué si ya ustedes me están cobrando impuestos por lo que ustedes dijeron, no por lo que yo lo tengo en mi presentación? Digamos, por parte del primer grupo fue ese que te comenté, que podría interpretarse como costoso pagar el 5% por un patrimonio líquido, ¿verdad?, que pagó impuestos o que realmente no fue formalmente declarado, lo cual es una omisión o incumplimiento de un deber formal, pero no necesariamente generaba un impuesto a pagar. Entonces, ese renglón habría que ver a quienes les satisface o les resuelve un tema, si no les resulta muy caro, pagar un 5 sobre un patrimonio que probablemente no evadió impuestos y está pagando un 5 por hacer público un patrimonio que no necesariamente tú puedes tipificar de defraudación o lo que sea. Ese es el primer renglón. El segundo renglón se refiere a los inmuebles, como tú dices, y es pagar un 3% por revaluar un inmueble. O por incluirlo, si no lo tenía. Exacto. Si yo lo voy a revaluar o incluir y voy a transparentar el valor, ¿verdad?, y voy a pagar el 3%, pues puede ser un buen negocio según sea el caso. ¿Para quién puede ser un buen negocio? Bueno, para el que va a vender una propiedad. Tú vas a vender una propiedad, obviamente, y si la vas a vender, eventualmente pagarías una ganancia que se calcula por el valor de venta respecto al valor de adquisición. Si tú lo revalúas... ¿Qué es lo que se llama la ganancia de capital? ¿Qué es lo que se puede llamar ganancia? ¿Qué es lo que se llama ganancia de capital fundamentalmente? Entonces, a esas personas le puede convenir. Pero fíjate que eso no tiene que ver nada con transparencia patrimonial, ni mucho menos. Esa parte sí es, de alguna manera, una amnistía con fines recaudatorios, probablemente, para darle la oportunidad a las personas de que transparenten el valor del inmueble. Pero fíjate que ese inmueble paga IPI, como tú dices, pagó el impuesto de transferencia al adquirirlo, pagó el impuesto sucesoral quizás cuando pasó a tu nombre. O sea, no necesariamente ese inmueble ha incumplido alguna de las disposiciones tributarias. O costó cuando se recibió, cuando se compró 2 millones de pesos y hoy vale 100. Por eso te digo que hay que tener cuidado con interpretarlo como una ley, porque es una ley bastante extraña y que combina muchos elementos. Ese sería un elemento. Después vienen unos elementos que son totalmente distintos, y es gravar el aumento o la disminución de tus activos que no han sido transparentados. ¿Cómo se puede dar eso? Varias formas. Puede ser que yo haya repartido dividendos, ¿verdad? Y bueno, y no esté transparente. Puede ser que yo haya vendido una propiedad y no transparente la reducción del activo para no transparentar el ingreso. Puede ser que yo haya vendido un inventario y bueno, y lo tenga todavía por ahí y siga apareciendo, pero ya yo lo vendí hace mucho. O al revés, puede ser que yo tenga menos inventario del que digo. Hay de todo. Por eso te digo, la ley es una ley bastante sui generis, que tiene esos 4 componentes. Algunos para transparentar patrimonio, otros para reevaluar activos
y otro para corregir, si lo podemos decir así, excesos o defectos en las presentaciones de los activos con fines tributarios. En todos los casos no se puede atribuir que se trata de defraudación, no necesariamente. En algunos sí, se trata de evasión, defraudación, lo que sea. La amnistía no, esta ley podría o no generar recursos dependiendo de muchas cosas. En mi opinión particular, exactamente como está concebida, no va a generar demasiados recursos porque tiene un riesgo implícito, que es la decisión que tiene la administración tributaria respecto a la evaluación de la posibilidad de acogerte luego que tú depositas los documentos. Yo deposito, digo que este es mi patrimonio, digo que todo corresponde a dinero que yo recibí de utilidades que me retuvieron. Y después te pueden decir que no lo aceptan. Exacto, de empresas que estaban exentas de impuestos sobre la renta en ese momento, de dinero que heredé y pagó, ese es mi patrimonio. Bueno, el riesgo es que no está clara en la ley, no queda claro, cuándo la DGI, qué cosa va a tomar en cuenta la DGI para decidir que ese patrimonio declarado o ese renglón de los 4, pues puede acogerse a la ley. Y ese es un riesgo que pienso yo que dentro de varios que tiene la ley van a implicar que su acogida quizás no genere en el corto plazo, tal y como está redactada, porque no sé finalmente cómo va a salir del Congreso, quizás la están corrigiendo, pues no va a generar quizás toda esa acogida y todos esos recursos que se esperan. Conociendo la experiencia de otros países y esta ley, y también el Código Tributario en República Dominicana, si yo le pregunto, me acojo a la ley porque es la oportunidad para que después no me hablen de que yo tengo lavado de activos, tengo valores, ahí habla, la ley yo veo que habla de certificados, instrumentos financieros en el país y fuera del país. Le voy a decir eso porque si no lo hago, inmuebles, si no lo hago, inmediatamente después ya yo puedo ser acusado de lavado de activos. Me van a llamar, van a pedir a los bancos los quienes tienen certificado y el que tenga un certificado que no se acogió y no lo tenga presentado en su declaración, lavador de activos. ¿Qué usted opina si a usted le dicen hay que acogerse obligatoriamente a esta ley dentro de los parámetros normal? Hay que incluir todo lo que hay en esa ley, porque lo de la propiedad es muy fácil, bueno, existía. Lo que yo no hice fue que la revalué. Tú no me puedes decir porque yo la quiero dejar en el valor que yo la adquirí. Es un problema tuyo que tú creas que vale más. Y míos cuando vaya a pagar la ganancia de capital. Ese es en el caso de los inmuebles. Ahora, en los otros activos, hay régimen de consecuencia. Me van a decir inmediatamente, si yo no hice nada con mi patrimonio, lo dejé como está y no me acogí a la ley, inmediatamente yo puedo ser acusado de lavado de activos. Es que depende de cada caso en particular. Depende mucho de la procedencia del dinero, depende mucho de tu nivel de cumplimiento. Pero sabemos que de procedencia buena, pero no estuvo declarado, como el 99% del dinero que está aquí en el país. Mira, yo creo que no es tanto, porque recuérdate que la DGI accede a la información bancaria y cuando ha tenido interés, pues ha identificado deudores, hay una retención para todos los intereses que generan todas esas rentas depositadas y por tanto la administración conoce a quién le retienen el 1% sobre las rentas de los intereses, ¿verdad? Sobre el rendimiento de todo ese dinero o una buena parte de ese dinero y por tanto si quisiera pudiera cobrarle lo que falta. Yo no sé, no tengo una respuesta, depende del caso, depende de la actitud de la administración, depende del deseo digamos, del Estado, del gobierno respecto a cómo puede desatar quizá una cacería de brujas o no sé qué con esta ley. Pero yo tengo fe en que va a primar la prudencia, la racionalidad y que se va a aplicar con el debido respeto a los procedimientos, digamos, y a la garantía que requiere un ciudadano. Yo la verdad no tengo una respuesta, depende de cada caso en particular. Bien, esta ley de sincerización de patrimonio, en otros países también se ha dado y a raíz de la ley de lavado de activos, y usted habló de que a lo mejor trae recaudaciones,
pero los valores que se han decidido colocar, 3% y 5% básicamente, sobre inmuebles, ¿es un valor alto o promedio dentro de lo que vemos a nivel mundial? Mira, volvemos a... Puede ser caro o barato, depende de tu situación. Si tú vas a vender un inmueble, pagar el 3 para revaluarlo es baratísimo. Sobre todo que si no tendría que pagar 27, ¿verdad? Ese es barato. Ahora, si tú no lo vas a vender nunca, ¿para qué lo vas a revaluar? Por ejemplo, podría ser caro porque tú vas a pagar un 3 para seguir pagando sobre ese valor 1% hasta que te muera. Salvo que sea de un narcotraficante que lo quiera. Por eso has dicho exactamente, has caído en lo que yo digo. Cada caso es particular. Respecto a esta ley, es muy difícil predecir la acogida y la bondad o no en términos generales. Va a depender mucho del caso, va a depender mucho de tu situación particular, del patrimonio que tengas, va a tener muchísimos elementos que tú tienes que considerar antes de evaluarlo. Lo que sí está claro, que en general no va a ser, porque ese no es el problema de la mayoría de la gente. El problema de la mayoría de la gente es mucho más sencillo. Entonces, si hablamos un poquitico, vamos a hacer un ejercicio, porque usted me preocupó cuando dice, yo veo la ley y la ley te dice a ti que es una decisión de la administración aceptarte o no tu propuesta de acogerte a esta ley. Y yo me pregunto, yo digo, yo tengo un certificado de 2 millones de pesos que quiero pagar el 5%. Y yo vengo aquí a acogerme a la ley para sincerizar que yo tengo ese certificado. Ah, muy bien. ¿Y de dónde usted lo sacó? Me van a preguntar de dónde lo saqué. Probablemente bien, entonces sí, porque no puede ser de un origen ilícito. Digo yo. Bueno, yo entiendo que hace 30 años se vendió una propiedad, uno de mis sucesores que no tenía hijos, y esa persona vendió esa propiedad y entiendo que hicieron un contrato por el valor del IPI y otro por dinero por fuera, y ese es el dinero por fuera de eso. ¿Y tú tienes un papel de eso? No. Yo no tengo nada. Yo sé que yo encontré una botija y esa botija tenía dentro ese dinero y yo lo llevé al banco. Puse un ejemplo simple de un certificado. El mecanismo de esto es muy complejo. Es que la ley no aclara. Porque usted tendría que probar que usted hizo lo malo que hizo, sea malo o muy malo, porque entiendo que hasta cualquier procedencia es malo, con excepción de decir, lo ahorraste. Ok, tráeme tu presentación de impuesto anual o tu descuento de los últimos 20 años y tus gastos para yo saber que a ti te ha sobrado con qué ahorrar eso. Mira, volvemos a lo mismo. El riesgo, todavía yo no sé cómo va a salir la ley, porque la facultad de la administración de normar, o sea, de establecer una norma de los requisitos, de la documentación, del proceso de evaluación, así planteado es un riesgo alto para la gente, ¿verdad? Hay que tener algún requisito. Obviamente tú no puedes permitir que una gente que, digamos que esa procedencia del dinero sea de narcotráfico, o etcétera, pues fácilmente lo pueda lavar, porque sería un mecanismo de lavar dinero. Y esa no es la idea, ¿verdad? Claro que tiene que haber requisito. El tema es que si el requisito no es transparente, a todo el mundo le queda un poquito el riesgo de esperar, digamos, el temor. Vamos a esperar, vamos a ver. Hay que esperar qué sale del Congreso, hay que esperar cuál es la normativa de la DGI a ese respecto. Y hay que evaluar cada caso en particular, depende de lo que salga. Amnistía fiscal. No hablemos ya de la amnistía patrimonial ni de la ley de sincerización de patrimonio. ¿Hay posibilidad en República Dominicana de una amnistía fiscal? ¿Es viable una amnistía fiscal? ¿Se ha planteado? ¿Hay algún proyecto en el Congreso? ¿O simplemente ya ese tema con esta ley lo podemos, que vemos que fue eliminado, había un proyecto que tenía abajo, al final decía, un tanto por ciento por lo que usted había dejado de pagar? Así es. ¿No hay ningún proyecto de amnistía fiscal? Que yo sepa, no. Bien, hay que aclararle a la gente que esa ley no incluye ningún impuesto. Ningún impuesto, ninguna deuda, ni te van a quitar los recargos, ni te van a quitar los intereses, ni nada de eso, ni te van a dejar nada de eso. O sea, la ley se circunscribe a esos 4 aspectos. Dinero o valores en los bancos o ese tipo de... Sí, acciones, bonos. Toda esa parte, inmuebles y variaciones de activos hacia arriba o hacia abajo, que no reflejan la realidad de la empresa, porque el estado financiero tiene un activo, por ejemplo, por un menor valor.
por ejemplo, en la maquinaria, tú le hiciste una adecuación a una maquinaria o la importaste por partes y ahora la quiere presentar con un valor mayor. Ese es el tipo de cosas que se pueden resolver con eso que está. Ahora, la amnistía como la conocemos, que es vengan todos a pagar y si vienen le quitamos los recargos y le quitamos los intereses, eso no es lo que estamos hablando. Eso no es de impuestos. Eso no es, no estamos hablando de eso. ¿Va a haber una? Yo no lo sé. Me sorprendería que a final de un periodo, pues se apruebe. Siempre se habían aprobado a principio de los periodos. Yo creo que en todos los gobiernos ha habido una al principio, que yo recuerde, excepto en este, ¿verdad? En este último de 2016, ¿verdad? Entonces, no sé si puede haber o no otro. Va a depender mucho de las necesidades económicas del gobierno. Finalmente, vimos un proceso que yo personalmente no entendí, porque si en este país no es obligatorio que cada persona tribute individualmente, o sea, como yo le pregunto a la gente, ¿tú pagas impuestos? Sí, yo pago en el ITEVI, yo pago, me lo descuentan en mi trabajo, yo pago el IPI de mi casa, pero cuando tú le preguntas, no, tú presentas un estado financiero todos los años a la renta y tú le dices que tú ganaste o perdiste lo que te entró y lo que tú pagaste y lo que te ganaste, tú pagas el 25 o el 27%, el 25% de impuestos. Y te dicen, no, porque aquí eso no es obligatorio. Realmente aquí no es obligatorio. Vimos un problema con el impuesto sobre la renta de los profesionales liberales más que todo, la gente que tiene varios trabajos. Que la gente decía, pero si fulano me descuenta, ese salario paga. Y aquí yo gano 10,000 pesos, ese no paga. Pero pago, me descuentan la tesorería en todos los sitios. Y la gente no sabe ni que una cosa es el Infoté y otra cosa es la DGI. Y vimos entonces, con mucha razón, que la ley dice, se agarró a esos profesionales y dice, no, si usted suma todos sus ingresos, usted tenía que acogerse a un régimen tributario. ¿Cómo es que uno debe pagar los impuestos? Vamos a ver. Si tú eres un profesional que tienes un empleo, o sea, que trabajas en relación de dependencia en un sitio, no tienes que declarar personalmente, porque la totalidad de tu impuesto, ese que te paga, ese empleador, lo paga por ti. Es la relación de dependencia y no tienes que declarar, el 100% de tu impuesto lo paga ese empleador. Ahora, si tú tienes más de un empleo o recibes ingresos por más de una vía, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada quien te aplica una retención, ¿verdad? Sobre un monto que si tú lo juntas ambos, podrías caer en una categoría superior. Me explico. Imagínate que yo gane en un negocio 20,000 pesos, en un salario. No te descuentan y en nada. otro salario, en otro sitio, 30,000 pesos. En ninguno de los dos empleos me van a descontar nada porque ambos están por debajo de los 35,000 más o menos que no pagan impuestos. Pero si tú lo juntas, entonces es un ingreso gravado porque son 50,000. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice 15 ahora. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice, el impuesto sobre las rentas se paga por la totalidad de tu ingreso. Y la totalidad de tu ingreso no es 20 y 30, son 50. De manera que lo que dice la normativa tributaria es que tú debes elegir uno de los dos que te pagan o uno de los tres que te pagan, según sea el caso, para que él te retenga por la totalidad de tu ingreso. Y el procedimiento es llenar un formulario, notificarle a cada quien, mira, a ti es que te toca retenerme la totalidad, esto es lo que yo gano allí, este es mi otro empleador. Entonces, y eso también elimina la posibilidad de que tú tengas que declarar porque sigues en una relación de dependencia segmentada, digamos. Y si yo decido yo declarar y pagar, hacer mi retención, porque tengo otros ingresos también de como profesional y los salarios y eso, ¿nunca a los profesionales se le consideran los gastos? O sea, yo digo, yo pago porque el beneficio es mis ingresos menos mis gastos. Lo que pasa es que depende. Si tú tienes un ingreso que no es en relación de dependencia, entonces ya sí te toca declarar. Te toca declarar la parte del ingreso que está sujeta a retención más la otra parte del ingreso que recibes como profesional liberal. Un profesional liberal puede, o mejor dicho, una persona física en República Dominicana tiene 3 modalidades para declarar.
Una, se acoge sin ningún gasto, con una exención contributiva y ya, paga ese impuesto. Obviamente no tiene ningún gasto. Puede tener contabilidad organizada. Dentro de la declaración jurada de impuestos sobre la renta de las personas hay un segmento para tú detallar tus gastos. Obviamente no son gastos personales, sino gastos atribuibles al negocio, ¿verdad? Y tener una contabilidad organizada, el celular del negocio, la secretaria tuya si eres médico o abogado, que se imputa directamente, la luz del negocio, no es la compra de tu casa, sino eso se puede descontar. Y tiene que tener una contabilidad organizada para que cuando la DGI... ¿A tus gastos personales no? No se puede, en ningún caso. En ningún caso los gastos personales pueden ser deducibles ni para las personas ni para las empresas. Solo los educativos yo vi que lo Solo hacen. los educativos. En la ley tributaria hay un artículo que dice las preguntas que tú debes hacerse para saber si un gasto es deducible o no. Primera pregunta, ¿ese gasto en que tú estás incurriendo está relacionado con la renta que tú estás declarando sujeta a impuestos? ¿Sí o no? Sí, es deducible. Por ejemplo, si yo gasto en un salón de belleza, eso no puede ser deducible para mí porque yo no vivo de algo que requiera un salón de belleza. Ahora, si una persona que se dedica a hacer presentaciones de televisión, a hacer maestría de ceremonia, va a un salón de belleza, un gasto ese gasto está relacionado a su trabajo. Fíjate cómo tú debes hacerte la pregunta correcta. Segunda pregunta, ese gasto que tú hiciste está documentado fehacientemente. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien te pregunta, tú tienes un documento, preferiblemente un comprobante fiscal o un contrato, si se trata de un pago al exterior, etcétera, etcétera, que diga que pueda permitir asegurarse que tú hiciste el gasto, ¿sí o no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, cuando tú hiciste ese pago, si te tocaba hacer una retención, ¿la hiciste? ¿Sí o no? Entonces, si las respuestas son sí a esas tres preguntas, ese gasto es deducible. Bueno, yo creo que eso está muy claro. Lo que me preocupa, licenciada, es que el grueso de los dominicanos, hay un nivel que uno lo ve como profesional, o lo ve, pero hay mucha gente, el pluriempleo es en República Dominicana y tres sueldos pasan los 35. Yo pienso que el procedimiento simplificado de tributación para las personas físicas, para los profesionales liberales, es una excelente herramienta. Lamentablemente lo ha satanizado mucha gente, incluyendo la administración, incluyendo algunos sectores, pero yo creo que es una herramienta perfectible, mejorable, pero una excelente herramienta para simplificar el cumplimiento. Bien, licenciada, muchísimas gracias. A ti. Bueno, que se repita. Una vez al año. ¿Qué? Una vez al año. Bien, nos acompañó la licenciada Germania Montaz, economista experta en temas fiscales. A ustedes les damos las gracias por su audiencia y nos vemos la próxima semana en Síntesis.